Bienvenidos, queridos amigos, a Ecos en el Claustro. Mi nombre es Orérica María de la Cruz, soy monja dominica contemplativa, vivo en el monasterio San Alberto Magno. Somos hijas de Santo Domingo, pertenecemos a la Orden de Predicadores. Bien, este es el segundo video sobre este pequeño curso bíblico que queremos realizar, especialmente para los que no tienen idea. Y les cuento una confidencia, yo también estuve alguna vez en esa situación de no tener idea de nada. Así que no es imposible poder avanzar y conocer esto que es Biblia. Y si recordamos del curso anterior, del video anterior, es una biblioteca, pero sobre todo, y lo más importante, es que es palabra de Dios. Después vamos a explicar por qué es palabra de Dios. Muy bien, queridos amigos, son todos muy bienvenidos, pero especialmente aquellos que no saben nada de nada, o que, bueno, como siempre decimos, no tienen acceso a cursos o a una formación bíblica mucho más deseable, digamos, ¿no es cierto? Nosotros nos queremos hacer presentes compartiendo lo que en nuestra vida de silencio, oración, soledad, trabajo, vida comunitaria como monjas contemplativas, queremos compartir lo contemplado y lo estudiado, desde nuestra sencillez, con palabras simples, para que todos puedan entender. Así que hacemos un pequeño resumen del anterior. Espero que ya lo sepan. Bien. Muy bien, habíamos dicho que la Biblia, la palabra de Dios, es una biblioteca, y las dos grandes divisiones de la Biblia es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza o la Nueva Alianza. Y habíamos dicho y explicado por qué se decía alianza y por qué se decía testamento. Espero que lo recuerden. Muy bien, habíamos quedado, que dejé en el tintero, que la Antigua Alianza o el Antiguo Testamento es la historia que se va a poner por escrito después en toda esta cantidad de libros que vamos a ver más adelante, de un pueblo desde, habíamos dicho, 1800 antes del nacimiento de Cristo hasta el año 1000, es por tradición oral, habíamos dicho. Y a partir del año 1000 más o menos, con la monarquía, comienza a ponerse por escrito esa tradición oral, esa experiencia. Hasta ya cuando Cristo está presente ya en su pueblo judío, ya todo este proceso de casi 2000 años de experiencia ya estaba todo compendiado en lo que ellos llamaban las escrituras. ¿Sí? Después vamos a hablar más adelante de una cuestión que circulaba dos Biblias, sagradas escrituras en esa época. La traducción de los 70, escrita en griego, y la versión escrita en hebreo. Por ahora nos detenemos ahí, ¿sí? Ahí. Muy bien. Nada más. Es una pincelada para que nos ubiquemos y pensemos, ¿sí? A veces, ¿por qué decimos, ay, cómo no entiendo esto? O no sé qué quiere decir. Bien, por eso es importante conocer la cultura y la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, porque los escritores bíblicos van a hablar de acuerdo a los conocimientos que ellos tenían en esa época y a los que ellos podían comprender, pero siempre inspirados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Yo simplemente quiero darles una pincelada porque hoy quiero hablar de otro tema importante. Después vamos a profundizar más en este tema. Entonces, tengan en cuenta esto. El Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, es la historia de un pueblo que tiene una experiencia con este Dios que se revela, ¿se acuerdan? Se abaja
se revela a Él, se mete en su historia, se mete, hace una alianza con este pueblo, se une. Hasta ahí llegamos. Bueno, desde el Nuevo Testamento se escribe de los años 40 y algo, 50, serían más o menos en 60 o en 70 años, se escribe todos los libros del Nuevo Testamento de la Nueva Alianza. Miren, la revelación es en proceso, de a poco. Llevo desde el año 1800 que se manifiesta Abraham, tradición oral, ponen por escrito, pero esa experiencia es importante. Hasta el nacimiento de Cristo son casi 2000 años, para redondear. Lo decimos 1800. Y en 70 años se pone por escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es el culmen de la revelación. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Esto vamos a hacerlo así, para que tengan una idea de la cantidad de años y de lo que se está hablando. Dejamos esto en el tintero para la próxima. Ahora a mí me interesa hablarles un poco de lo que significa la revelación y para que después podamos entender lo otro, ¿sí? Miren, nosotros a través del uso de la razón solamente, de nuestros recursos, de nuestra razón, la luz natural de nuestro ser humano, podemos comprender y entender las cosas y podemos ver los rastros que Dios ha dejado de su presencia o de un ser inteligente, al menos superior, como, por ejemplo, en la naturaleza, en la belleza de la naturaleza, en el orden que existe, por ejemplo. Todo está ordenado. Fíjense que los grandes científicos lo que hacen es simplemente ver, describir, entender las leyes que ya están establecidas, tanto en el universo entero como en lo que ellos llaman el macrocosmos, el microcosmos. Hay todo un mundo ordenado, regido por leyes, tanto en los seres animados como en los seres inanimados, como en los seres vivos. Que el culmen de la creación, o los reyes de la creación, somos nosotros, los seres humanos. Todo está ordenado, hay un orden, hay una inteligencia, hay un conjunto de leyes. Nosotros no creamos nada, los científicos no crean nada, los científicos lo que hacen es descubren, describen, intentan comprender, intentan sacar consecuencias y mejorar muchas cosas. Por ejemplo, las enfermedades, intentan comprender el cuerpo humano, que es perfectísimo, que es increíble como está hecho. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Esto por el azar? No puede ser. Es irracional decir que toda la creación ha sido hecha por el azar. Eso es irracional. Lo razonable es que exista un ser inteligente. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado Aristóteles, Platón, Sócrates, los grandes filósofos griegos, ¿sí? La filosofía que tiene que ver con estos filósofos que yo les mencioné. De hecho, en Grecia es donde comienza el hombre a despertarse y a pensar solamente con las fuerzas de la razón, con la lógica. Y estos grandes sabios, estos grandes filósofos que solamente utilizaron su razón, llegaron a la conclusión de que había un ser superior, un ser inteligente que evidentemente era Dios, que ordenaba todas las cosas. Con semejantes cerebros, imagínense, llegaron a eso, nada más, nada más. No podemos, si Dios no se revelaba, nosotros hoy no podríamos hablar de la Santísima Trinidad,
No podíamos hablar de que nosotros vamos a resucitar, por ejemplo, que nuestra vida está en la vida eterna, que estamos de paso, y un montón de verdades de fe que se nos ha revelado como verdad. Entonces, fíjense, ¿captan esto? Con la razón natural, solamente con la razón natural, con nuestras fuerzas intelectuales, el razonamiento, podemos llegar a conocer la existencia de un Dios. Un Dios que evidentemente ha ordenado todo, que si el rastro de Él es la belleza, imagínense lo que debe ser Dios, ¿no? Ese ser inteligente. Y así podemos sacar muchas conclusiones. Pero Dios decide revelarse, decide revelarnos quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. ¿Y cuál es nuestro sentido más profundo? ¿Para qué estamos acá? ¿Y cuál es nuestra finalidad en la vida? Entonces, esta revelación, que tiene todo un proceso, como yo le mencionaba anteriormente, de una historia que se mete en la historia de un pueblo, que se mete en una cultura, que su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, nace en medio de esa cultura, de esa historia. Para todos viene, por supuesto. Viene a revelarnos verdades de fe. ¿Por qué decimos verdades de fe? Porque para poder aceptar estas verdades necesitamos de la fe. La fe es un don de Dios, una de las virtudes teologales. De las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. San Pablo dice, cuando ya estemos delante de Dios, no habrá más fe, no habrá más esperanza, sino solamente quedará la caridad, el amor. Esto es un comentario. Ahora, tenemos aquí la razón natural, la fe y la revelación. De nuevo, razón natural, la fe y la revelación. Con la razón natural nosotros podemos comprender algo de este ser. Con la fe vamos a aceptar libremente, aceptando, donando nuestra inteligencia, nuestra intelectualidad, algo que creemos que es superior. Dios que nos quiere revelar algo que es mayor que nosotros, que somos seres finitos y Él es un ser infinito. De eso lo podemos deducir a través solamente de la razón, que somos seres limitados, que cuando nos viene una enfermedad o la muerte se presenta, ¿sí? Es evidente que somos seres limitados y es evidente que existe un ser superior infinito. Eso lo podemos deducir lógicamente por la razón. Ahora, la revelación de Dios, que se presenta sobre todo a través de las Sagradas Escrituras. Pero antes, un grupo de gente ha experimentado esa revelación en sus vidas, luego la pone por escrito, inspiradas por el Espíritu Santo, nos habla de esto, ¿no es cierto? Nos va a hablar de esto, nos va a revelar quién es Él, qué quiere de nosotros, quiénes somos nosotros. Por ejemplo, somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Él. Eso nos dice en el Génesis. Criaturas creadas a imagen y semejanza de Él. De toda la revelación de Dios podemos sacar muchas consecuencias. Por eso a mí me gusta siempre contar esto, que Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que fue judía, atea, una gran filósofa, carmelita, contemplativa, y murió
en los campos de concentración nazi como mártir, en el 1945 más o menos. Ella decía, como gran intelectual, decía: la verdad brilla en la iglesia y no en las universidades. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que Dios nos revela es superior a lo que nosotros podemos conocer con la razón. ¿Entienden? Por eso la razón hace una donación, un obsequio con la voluntad en ese acto libre que es la fe, aceptar que esto es verdad y que Dios es superior a lo que yo puedo conocer. Yo diría un poco de humildad y creer que esto que el Señor nos dice es verdad. Pero ustedes saben, cuando entramos y aceptamos esta revelación como verdad, van a ver que hay un orden, hay una lógica, está todo muy ordenado y es hasta razonable. Dios nos revela todo lo necesario para nuestra salvación. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Fui muy confundida? ¿Las estoy confundiendo? Repasemos. Yo quiero que tengan en claro esto, para que vean la importancia de la revelación. La razón, la fe y la revelación. Por eso, decía San Alberto Magno que una persona muy culta, muy estudiosa, puede tener fe, pero también puede tener fe y el mismo conocimiento que tiene esta persona culta, inteligente y estudiosa, una viejita analfabeta o casi analfabeta que está en su casa. Tiene los mismos conocimientos básicos de una verdad que Dios nos revela. Nos revela para todos. ¿Entienden? Por eso los santos, hay santos que son, por ejemplo, Santa Catalina de Siena no sabía leer ni escribir, por ejemplo. Es una seglar dominica de la orden, de nuestra orden, y San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, eran unas personas intelectuales increíbles y tenían unas profundidades y un conocimiento de la revelación. Por eso la razón con la revelación y la fe nunca van a chocar. Nunca dos verdades van a contradecirse. Eso es un principio filosófico. Nunca dos verdades van a contradecirse. Hasta ahí llegamos. Espero que esto lo hayan podido comprender bien. En la próxima seguiremos profundizando. Que Dios los bendiga y que esto sirva para más gloria a Dios y salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.